Muy buenas noches, señoras y señores. Soy el ingeniero Dagoberto Apivilela. Estamos en la Semana de la Ingeniería Nacional, celebrando el 55 aniversario del Colegio de Ingenieros del Perú y 33 aniversario del Consejo Departamental de Lima. Hoy, miércoles 10 de junio, continuamos con la programación de las conferencias virtuales. La conferencia tendrá más o menos un aproximado de 45 minutos y al final habrá una rueda de preguntas de 15 minutos. Los participantes que quieran hacerlo van a hacer uso del aplicativo levantar la mano que se encuentra en la parte inferior. Quinta conferencia magistral. Lineamientos para la vigilancia y prevención del COVID-19 en empresas procesadoras de alimentos, que está a cargo de la magíster ingeniera CIP Susi Castro Grandes. La ingeniera Susi Castro Grandes es ingeniera de industrias alimentarias, ingeniera química farmacéutica y bioquímica, magíster en gestión económica empresarial, con maestría en ciencias políticas y gestión pública, y doctorado también en salud pública, además de tener estudios de derecho. Tiene más de 19 años de experiencia en los sectores público, privado y en la docencia universitaria. En su trabajo en gestión parlamentaria y procedimiento legislativo, ha participado en comisiones ordinarias, parlamentarias y procedimiento legislativo. Ha participado en comisiones ordinarias del Congreso de la República en la elaboración de proyectos de ley e informes de temas relacionados a la salud, a la educación, a la seguridad alimentaria, producción, ciencia, innovación y tecnología, defensa del consumidor, programas sociales, entre otros. Actualmente es la presidenta del capítulo de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Agroindustrias del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Adelante, ingeniera Susi Castro Grandes. Buenas noches, es un gusto estar con ustedes. Un saludo especial para cada uno de ustedes y espero que tengamos una hora muy productiva y vamos a ver cuáles son esas implicancias que representan para el sector alimentos, las implicancias de esta emergencia sanitaria, esta pandemia por el COVID-19. Bueno, vamos a tocar algunos aspectos como el escenario de la emergencia sanitaria y sus implicancias en las empresas procesadoras de alimentos, los enfoques a tomar en cuenta por parte de las empresas, cuál es la responsabilidad, compromiso y liderazgo que deben tener las empresas, cuáles son esas estrategias para el control y prevención de la exposición y transmisión del virus del SARS-CoV-19 y cuáles son los controles que debemos tomar en cuenta en el lugar de trabajo en específico, pero adicionalmente tomamos en cuenta los lugares de trabajo que corresponden cuando se tenga que hacer la distribución de los alimentos o de los productos que se procesan fuera de la planta. Como ya todos sabemos, el 31 de diciembre, la Comisión Municipal de Salud de Wuhan, en Hubei, en China, se hace la primera notificación de un conglomerado de casos de neumonía. Eso hace que la Organización Mundial de la Salud, en el 1 de enero, se declare en emergencia para abordar el tema. Luego, vamos a ir adelantándonos para poder avanzar. El 30 de enero, la OMS declara la emergencia de salud pública de importancia internacional y declara que el brote por el nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, y en ese momento se presentan 7.818 casos confirmados en todo el mundo y la mayoría de ellos en China y 82 en otros 18 países. El 18 de marzo de 2020 se presenta el primer caso en nuestro país, en el Perú, y el 11 de marzo es cuando, ante los alarmantes niveles de propagación del COVID-19,
pues la OMS hace su evaluación y señala que la COVID-19 pues se caracteriza como una pandemia. Entonces, han pasado ya varios meses desde que se declara como pandemia la COVID-19 y pues nuestro país, como se señaló, el 6 de marzo es declarada la emergencia sanitaria. Nosotros desde el capítulo de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Agroindustrias empezamos a trabajar con un grupo de profesionales para ver qué cosa o cómo es que tiene que responder la parte de la industria de alimentos. En aquel entonces todavía las investigaciones, si bien es cierto, habían ciertas investigaciones, pero todavía no se tenía mayor información de qué medidas específicas se deberían de tomar en las empresas procesadoras de alimentos para enfrentar lo que es el COVID-19. Entonces, desde ese momento es que empezamos a hacer seguimiento a todas las investigaciones para ya luego en fines de abril se publica la guía interina para empresas procesadoras de alimentos para la prevención del COVID-19 en estas empresas. Con esa introducción vamos a ver por qué es importante que estamos hablando en el ámbito de las empresas que procesan alimentos, que conozcan cuál es la evolución de los casos de en todo caso de COVID-19, no solamente en sus zonas específicas, en sus jurisdicciones, sino también es importante una mirada a nivel internacional porque seguramente muchas empresas han estado haciendo importación o exportación de alimentos. Y hemos visto que la evolución del SARS-CoV-2 pues ha ido creciendo muy rápidamente. El 9 de mayo teníamos 3.500.000 casos confirmados y casi 30 días después tenemos 7.350.000 casos confirmados, ¿no? Es muy importante esta información que ustedes la puedan obtener en la página web de la Universidad Johns Hopkins y pueden hacer el seguimiento específico, individualizado de cada uno de los países y pueden ir viendo cuál es la evolución de casos confirmados, cuántos fallecidos hay por COVID-19 y ustedes pueden observar que si nosotros vemos Estados Unidos tiene 1.999.000 casos confirmados, lo sigue Brasil con 772.000, Rusia con 490.000, Reino Unido con 290.000, tenemos la India, España, Italia y Perú. Estamos en el puesto número 8 según esta estadística con 207.000 casos. Vamos a ver entonces, y esto es en la página web ustedes pueden observar y es una información estadística dinámica. Es muy importante y les da una referencia de todos los países. En nuestro país, ¿cómo estamos con los casos de SARS-CoV-2? Vemos acá que el 9 de mayo nosotros teníamos 65.000 casos. Estamos 10 de junio y tenemos 208 casos. Es muy importante porque más adelante ustedes tienen que tomar decisiones, no solo para el futuro, muchas veces día a día tienen que tomar decisiones respecto, por ejemplo, a cómo es la compra de las materias primas, la disposición
además el tema de recursos humanos, cómo hay que cuidar ese recurso a las personas, la salud y seguridad de las personas. Entonces, en nuestro país estas son las estadísticas. Al 10 de junio tenemos 208,000 casos de COVID-19. En las regiones también tenemos información. En 9 de mayo teníamos, por ejemplo, en Lima, 28 casos. Al 10 de junio tenemos 122,000 casos y así han ido en crecimiento y pues en todas las regiones ya tienen más de 100 casos, ¿no? Por ejemplo, en el 9 de mayo Apurímac tenía solamente 90 casos, ¿no? Y pues ahora ya tiene mucho más que 90 casos. Ahora, esto es importante tomar en cuenta porque el crecimiento de los casos va a hacer que la respuesta de los sistemas de salud estén en problemas como ya lo hemos venido señalando o ya lo han venido observando a través de las noticias y las conferencias de prensa que hace el Ejecutivo. Entonces, esto es importante porque miren acá, ¿cuál es la capacidad de respuesta, ¿no? En mayo, el 3 de mayo, nuestro país tenía más o menos 700, casi 900 camas UCI para dar respuesta a los casos. Si bien es cierto, se han incrementado las camas UCI, más o menos en unas 300 camas UCI. Ahorita tenemos algo de 1,200 camas UCI. Sin embargo, hay una disponibilidad solamente de 175 camas UCI con ventilador disponible. Como ya sabemos todo, la respuesta del sistema de salud pues no va a dar abasto al crecimiento de los casos. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque en nuestras empresas hay personas que trabajan y, punto uno, tenemos que cuidar la salud y seguridad de ellos. Segundo, tenemos que asegurar el suministro de alimentos, mantener la producción. Por lo tanto, si uno de nuestros colaboradores o si uno que trabaja en alguna planta se enferma, pues va a tener que hacer una cuarentena. Vamos entonces viendo un poco en detalle qué cosa es, conociendo un poco a la familia de los coronavirus, que pues no es el primer caso de coronavirus que se presentan. Ya ha habido en el año, tenemos el año 2012, el MERS-CoV, que tenía una letalidad de 35%, ¿no? Y se inició en Arabia Saudita, más o menos se dieron 2,500 casos. En el otro tipo de SARS-CoV que se presentó en China en el año 2002, que presentó 8,000 casos con letalidades de 10% y diferenciándose con una letalidad de mayor a 50% para personas mayores de 65 años. Entonces, sin embargo, estos SARS-CoV que estamos viendo, señalando en este momento, pues no nos causaron ningún tipo de inconvenientes a nivel de nuestro país. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el coronavirus, el SARS-CoV-2 en específico, ¿no? Este es un virus que va a producir el síndrome respiratorio agudo grave, ¿no? Tiene una preferencia por las células que son receptoras de la enzima convertidora de angiotensina 2, más conocidas como AC2 o las ECA. Entonces, este tipo de célula o de enzimas se encuentran en el corazón, en los pulmones, y pues el virus tiene preferencia por este tipo de receptores, ¿no? La transmisión es de tipo zoonótica, el reservorio es el murciélago, el animal
hospedero intermediario, algunos señalaban que era el pangolín, sin embargo eso todavía no ha sido, no se ha mostrado evidencias como para concluir que así lo es, ¿no? Este SARS-CoV-2 es sensible a los rayos ultravioleta y al calor. Además, es inactiva con solventes lipídicos como el éter a 75%, el etanol a 95% y desinfectantes que contienen hipoclorito de sodio. Además, se desactiva con el ácido peroxiacético y el cloroformo. Entonces, es una información importante que hay que tomarlo en cuenta porque a nivel de lo que son industrias procesadoras de alimentos, pues tenemos mucho que trabajar con lo que es limpieza y saneamiento de superficies en especial, ¿no? Entonces, el SARS-CoV-2 es un virus que tiene un tamaño de 65 a 125 nanómetros y contiene cadenas simples de ARN y pues la forma de transmisión de persona a persona a través de las gotículas que podemos eh, proyectar en el momento que uno está hablando o al toser o al estornudar. Y estas se pueden mantener en suspensión en el aire de 8 a 14 minutos. Ahora, es importante dentro de nuestro tener bien claro que la transmisión del virus, como se señaló, es a través de las personas, ¿no? Eso es como una vía primaria. eh, podemos considerar una segunda vía que la llamamos entre comillas secundaria, a través de manera indirecta, ¿no? Puede ser a través de fómites o cualquier vehículo contaminado por las gotas respiratorias de una persona infectada que pueden caer sobre las superficies o algunos objetos. Entonces, esto podría causar una infección de manera indirecta cuando la persona toca estas superficies y luego se toca la cara, los ojos, la nariz o la boca. Entonces, esas son las dos vías que podría haber de transmisión del virus. Ahora, ya la FAO ha señalado y también precisando, no hay investigaciones que señalen o que existan evidencias de que el SARS-CoV-2 se transmita a través de los alimentos. Ese es importante, ¿no? Sin embargo, es también esencial de que se tome en cuenta de que nosotros debemos considerar hacer la limpieza, la desinfección de las superficies de una manera mucho más rigurosa, ¿no? Ahora, muchos de ustedes están viendo y las recomendaciones que se daban para la limpieza de los productos que compramos en los supermercados y la mayoría toma sus medidas y hace la desinfección con cloro, algunos con alcohol, ¿no? E inclusive algunos utilizan el jabón para poder hacer la limpieza y desinfección de las superficies, ¿no? Eso es importante, de acuerdo a algunos estudios y en condiciones experimentales de temperaturas entre 21 a 23 grados Celsius y humedad relativa del 65%, el SARS-CoV-2 tiene una vida media en aerosol de 2.7 horas. En plástico, 72 horas, en acero inoxidable, 48, en cartón, 24 horas y en cobre, 4 horas. Hay muchos estudios respecto al tema de permanencia en superficies y es importante señalarles de que dentro de las empresas, cuando ya seguramente ya han conformado sus equipos de trabajo, hay que encargar a una o dos personas que esté siempre investigando de cuáles son los avances
respecto, valga la redundancia, a investigaciones que se vienen haciendo en diferentes países. Hay una importante cantidad de investigaciones que salen, se van publicando semanalmente. Pues si uno deja de revisar esta información, vamos quedando un poco desfasados. La verdad que es importante que consideren que dentro del trabajo tenga la responsabilidad una o dos personas de hacer esta tarea de este año 2020. Ya la FAO y la OMS en relación al COVID-19 y la inocuidad de los alimentos, publicó unas orientaciones para las empresas de alimentos. Entonces, señalando de que al ser un sector, digamos, que produce alimentos y que de alguna manera tiene alguna responsabilidad de mantener la cadena de suministros activas, ¿no? Para garantizar la disponibilidad de alimentos, pues considero de que el personal también que trabajan en las empresas deben tener todas las medidas de seguridad, y las empresas tendrían que implementar de manera obligatoria estas medidas de seguridad, como son el distanciamiento físico, la utilización de equipos de protección personal, eh, el lavado de manos, que es fundamental, ¿no? Entonces, ya la FAO reconoció la importancia del sector alimentos por cumplir una función esencial en nuestra sociedad, ¿no? Y dentro de ese grupo, pues, se encuentran muchos profesionales que son ingenieros alimentarios, ingenieros agroindustriales y de otras especialidades que de manera multidisciplinaria trabajan para brindar productos al mercado. Bueno, en ese escenario se trabajó la guía que ustedes están observando. Se denominó Guía Interina para Empresas de Producción de Alimentos, lineamientos para la prevención de la exposición y transmisión del virus del COVID-19. Muy importante señalar de que se trabajó en base o utilizando evidencia científica de fuentes de organismos internacionales, que nos permitió a nosotros estructurar una guía que pueda contener una información que esté fundamentada en garantizar la disponibilidad de los alimentos, el acceso a los alimentos, eh, además dar la continuidad de las actividades de producción de alimentos en el grupo o en nuestro país, específicamente para la parte de procesamiento de alimentos. Pues y como todos sabemos, en el procesamiento de alimentos se utilizan sistemas de gestión de inocuidad alimentaria, y también de manera obligatoria, de acuerdo a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, pues también se debe tener implementados sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en esta guía se contempló estos dos aspectos o pilares fundamentales para poder desarrollar la guía y las medidas generales y específicas que se deben tomar en cuenta en las empresas de alimentos, ¿no? Y también se consideró hacer esa precisión de que pues el SARS-CoV-2 no se transmite a través de los alimentos. Eso es importante. Hasta el momento no hay evidencias. Entonces, se trabajó estos dos grandes grupos, que son lineamientos estratégicos, los cuales los consideramos fundamental, la responsabilidad
Y en otro extremo, los lineamientos operacionales, es decir, qué es lo que en específico deberían de hacer las empresas para poder prevenir el COVID y pues salvaguardar la salud de los trabajadores y de todo el personal. Este trabajo se realizó en conjunto con los ingenieros Alfonso Vargas, la ingeniera Ana Mercado, Luis Freire, Alfredo López Dávalos y la ingeniera Patricia González, con la colaboración de la doctora Betit Salvat, la ingeniera Teresa Paza, el doctor Marcial Silva, la doctora Nilda Quispe y la ingeniera Janet Consuelo. Es importante señalarlo porque corresponde a hacerlo así por el tema de autoría. Ahora, ¿por qué es importante nosotros como profesionales o como sector de alimentos evaluar esta situación con más detenimiento? Este tema tenemos que tener tres enfoques importantes, ¿no? Si bien es cierto, nosotros trabajamos en nivel de transformación y procesamiento para prolongar el tiempo de vida útil de los alimentos, generar valor agregado, pero a la vez también estamos poniendo asegurando la disponibilidad de los alimentos, ¿no? Entonces, hay esos tres enfoques, los tres enfoques. Uno, garantizar la inocuidad en la cadena alimentaria, ¿no? Que eso ya todas las empresas lo hacen antes, ahora, durante y luego, y después, y post-COVID, ¿no es cierto? Lo tienen que hacer. Contribuir al suministro, o sea, asegurar el suministro de alimentos y además mantener las operaciones de la empresa, ¿no? Y pues la otra mirada es la salud y seguridad de los trabajadores. Entonces, es fundamental también que en todo ese marco las empresas puedan hacer un análisis de lo que es la cadena de valor de sus empresas y evaluar los riesgos que se pueden presentar en relación al COVID-19 e ir haciendo un análisis desde las compras, el desarrollo tecnológico, quizás necesiten hacer alguna modificación tecnológica en la línea de producción. Respecto a los recursos humanos, van a tener que ver la capacidad operativa, ¿no? ¿Cuántas personas son mayores de 65 años? ¿Cuáles son las condiciones de salud? ¿Presenta o no comorbilidad? Entonces, es fundamental ir haciendo este análisis. La infraestructura de la empresa, ¿se necesita hacer alguna modificación? Sí o no. Eso van a evaluarlo cada uno de acuerdo a la realidad que presente cada una de sus empresas. Y bueno, a nivel de las actividades primarias hay que hacer un análisis en la logística interna, cómo estamos con la materia prima, los suministros, tenemos la disponibilidad para poder hacer una producción que garantice suministro al mercado, cómo estamos en los aspectos de prevención dentro de esta parte, se está tomando o no, a nivel de las operaciones, a nivel de la línea de procesamiento, qué es lo que debemos tomar en cuenta respecto a la prevención, ¿no? En la logística externa, en la cadena, en la fuerza de ventas, qué consideraciones, qué prevenciones se deben tomar las personas que salgan a la calle, el tema de transporte, los transportistas, cómo deben estar, qué deben hacer. Ya hablamos de la fuerza de ventas y también en la parte de postventa, ¿no? Tenemos que asegurar también que nuestros productos, y ese es un tema que de seguimiento de las ventas que se tienen que evaluar en los diferentes canales de distribución que tenga la empresa, ¿no? Entonces, con una mirada que Michael Porter nos da de cadena de valor, pues es importante que ustedes también lo realicen en cada una de sus empresas. Como ya hemos ido señalando, la cadena de producción de alimentos
pues implica una serie de aspectos que hay que tomar en cuenta, que ya un poco los he podido ir señalando en la cadena de valor de Porter, y en cada uno de estos aspectos se tiene que ir evaluando a los proveedores a nivel de tanto nuestros proveedores de insumos, proveedores de nuestras materias primas, cómo está el sector, si soy una empresa que utilizo leche o carne, cómo está ese sector, cómo va la evolución de este sector. Hay suministro, ¿no?, de materia prima, ¿no? Y de mis insumos o productos industrializados que necesite la planta de alimentos, ¿no? Y toda la logística y la comercialización, cómo se comporta el mercado también, ¿no? La población, cuáles han sido esos, los cambios que se han presentado, los cambios en el consumo de la población. De repente necesito reorientar mi producción, ¿no es cierto?, a algunos tipos de alimentos que el mercado lo necesita más, ¿no? Entonces, es fundamental también hacer esta mirada. Como ya hemos dicho, la industria de alimentos pues tiene la misión de abastecer productos, alimentos y inocuidad, y en la cantidad suficiente para que la población pueda tener también acceso a ellos. Entonces, además deben considerar que asegurar algunos recursos para la operación, digamos, óptima de la producción, ¿no? La mano de obra normalmente siempre se evalúa y se aseguran que en la producción pues tengamos la mano de obra capacitada, la cantidad y calidad suficiente y de materias primas, ¿no? Todas las condiciones de inocuidad que debe cumplir. Las maquinarias y equipos que deben estar en buen estado de mantenimiento, los servicios, el capital de trabajo, ¿no? Pero sumado a todo esto, en la nueva normalidad, es que nosotros debemos cumplir con las normas, los lineamientos, ¿no? Después que nosotros publicamos estos lineamientos, el Ejecutivo publicó los lineamientos que establecen la 239, y las cuales tienen que ser cumplidas de manera obligatoria a fin de adecuar todas las operaciones de manera segura y prevenir los contagios entre los trabajadores. Pues el otro enfoque que habíamos señalado al principio, que es el enfoque de protección de la salud y la vida de los trabajadores dentro de las empresas procesadoras, es muy importante. Y pues ahí vamos a las empresas ya lo vienen haciendo, ¿no? Ya lo vienen haciendo, pues toman medidas fundamentales basadas en el distanciamiento físico, los controles, la limpieza, desinfección, la utilización de equipos de protección personal, el lavado de manos, la capacitación, y pues vamos a ir desarrollándolos específicamente más adelante. Entonces, qué hacer y cómo hacerlo, ¿no es cierto? Vamos viendo qué es lo que hay que hacer y cómo tenemos que hacer para prevenir el COVID-19 en nuestras empresas. Hay un factor fundamental, y es el punto de partida para que funcione esto de las medidas que nosotros vamos a implementar, de nuestros planes que vamos a implementar. Es fundamental la responsabilidad, el compromiso y el liderazgo. ¿La responsabilidad de quién? La responsabilidad de las empresas, bueno, que están representadas por la alta dirección, la gerencia, ¿no es cierto? Y deben asumir la responsabilidad de implementar estas medidas. ¿Por qué es importante? Porque ellos van a tomar la decisión, y pues para implementar todo esto necesitamos también hacer ciertas inversiones, ¿no es cierto? Hay que garantizar el presupuesto, hay que garantizar que las personas, que los trabajadores tomen conciencia y también tengan el compromiso, y además las empresas tienen que armar sus equipos, pueden armar un comité, algunos lo están llamando comité de crisis, pues para que
implementen todas las acciones que deben implementar con toda seguridad y sobre todo obligación. El liderazgo es fundamental. Liderazgo para qué y para quiénes. Liderazgo para que funcione, para alcanzar los objetivos, ¿no? ¿Cuál es mi medida? ¿Cuál es mi indicador? Pues mi indicador va a ser si y lo que queremos es prevenir el contagio. Si tengo 0 contagios, pues estoy cumpliendo como debe ser lo que he planificado. Y para eso necesitamos liderazgo, ¿no? Y esas personas que ejercen ese liderazgo no solamente son los de la alta dirección, sino también serán aquellos que estén encargados dentro de los comités, ¿no? Con la finalidad de que los demás trabajadores pues vean ese liderazgo y también puedan seguir los ejemplos y además del liderazgo tienen que darles autoridad, ¿no? ¿Para qué? Para que estas personas, si ven que alguno de los colaboradores no está ejecutando las medidas de prevención, pues hacerles el llamado de atención e inclusive podrían también tener algún tipo de sanción que la empresa pueda implementar si lo cree así por conveniente, ¿no? Y la corresponsabilidad que es también de los trabajadores de la empresa. Entonces, eso es lo que íbamos señalando. La alta dirección debe asumir la responsabilidad de implementar todas estas medidas que vamos a ir señalando en adelante, ¿no? Ya sabemos que a nivel de las empresas procesadoras tenemos nuestros sistemas de gestión de inocuidad de alimentos, tenemos el HACCP, los programas generales de higiene para las pequeñas y medianas empresas. Entonces, además, nuestros planes de salud y seguridad ocupacional. Estos equipos deben trabajar en conjunto para hacer una evaluación de todo lo que se tiene que implementar. Y seguramente ya a estas alturas, en estos momentos, ya deben tener todas las empresas conformadas estos equipos, ¿no? Los operadores que no tienen un sistema de gestión de inocuidad alimentaria, por ejemplo, en las pequeñas empresas, tienen que de todas maneras designar un responsable para que pueda esta persona, como les señalaba, ejecutar las acciones y se le pueda dar la autoridad y pueda ejercer el liderazgo. Estos equipos tienen que hacer sus reuniones de coordinación y estas coordinaciones pues tienen que también realizarse respetando lo que es el distanciamiento físico y todas las medidas de prevención. No, no pueden hacer reuniones que no respeten el distanciamiento físico. De preferencia, estas reuniones deberían de hacerse en espacios abiertos donde se pueda guardar ese distanciamiento, o de lo contrario, de manera virtual, ¿no? Es importante que ustedes estén actualizados cómo va el avance de los casos de COVID, que les va a ayudar mucho para sus análisis de peligros y riesgos que van a tener que implementar su matriz hiper para ir viendo cómo o cuáles son los riesgos que pueden presentarse y cómo van a mitigar esos riesgos. Entonces, en función de ello, la empresa también tiene que adoptar ciertas estrategias de control, ¿no? Los controles pueden ser controles administrativos y controles de tipo operacionales o a nivel de infraestructura. La empresa antes de ello tiene que hacer, bueno, en todo caso, debe evaluar permanentemente los riesgos. Eso es fundamental, ¿no? Y también las empresas del sector alimentos que por alguna razón no haya estado en funcionamiento, antes de iniciar sus labores, pues tiene que hacer una evaluación de su capacidad operativa, ¿no? Es importante para saber con cuánto personal cuenta, cuál es la disponibilidad para, como se señalaba, garantizar la producción y además también ver cómo es, planificar su producción, ¿no es cierto? Es ver la disponibilidad de materias primas, de insumos
y planificar la producción en función a la disponibilidad de esas materias primas. Además, tiene que presentar un plan de preparación y respuesta ante enfermedades infecciosas, ¿no? Que permitan la protección de los trabajadores. Entonces, como ya señalábamos, nosotros tenemos nuestros sistemas y estos sistemas también hay que hacer una revisión, una actualización para ver cómo es que vamos a modificar. Seguramente vamos a tener que reevaluar cómo están nuestros programas de limpieza y saneamiento, qué es lo que debemos hacer, cómo vamos a trabajar con los proveedores, qué medidas de seguridad hay que tomar en cuenta. Y no solamente eso, tenemos que también aquellas empresas que tienen sus sistemas ISO 9000, ISO 45001 e inclusive la 14001 deberían de también revisarlas y en aquellas partes que tengan concordancia con la presencia de algún tipo de riesgo, pues modificar todos sus planes para poder afrontar de una mejor manera, ¿no? Miren, la ISO 45001 que tiene mucho que ver, ¿no es cierto? Si es que las empresas, bueno, si es que en realidad retiro eso, las empresas deben tener su matriz hiper, ¿no es cierto? Esa matriz hiper, que es la matriz para identificar o de identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control, tiene que ser actualizado, ¿no? En función al nuevo peligro que tenemos frente al SARS-CoV-2. Entonces, es importante que también ustedes tomen en cuenta cómo se clasifica el personal en función al riesgo de exposición que tienen ellos, ¿no? Ya hay una pirámide que nos va indicando cuáles son las personas o los grupos de riesgo, los que están como clasificados como riesgo muy alto, pues son aquellas que realizan actividades donde los trabajadores están expuestos a contagio, ¿no? Y pues tienen algunos factores de riesgo individual de los trabajadores y en este grupo están principalmente los trabajadores de salud, ¿no? En relación a nosotros, pues estamos en un nivel en la base, tenemos un nivel de riesgo bajo, ¿no? Salvo que podríamos estar haciendo un trabajo donde tengamos una interacción de importancia con otras personas, no sé, podría ser en atención al cliente, pero no es muy común en nuestro sector, ¿no? Entonces, ¿qué controles se deben efectuar en el trabajo, no? Pueden haber aquellos controles de ingeniería que las empresas podrían evaluar si necesitan hacer, por ejemplo, algún cambio en la estructura, en los equipos de los ambientes de trabajo, ¿no? De repente poner esas barreras físicas. Ahora se está viendo mucho los proveedores de las barreras físicas de acrílico, ¿no? O renovar los ventiladores o colocar ventiladores nuevos, no sé, implementar un sistema de presión negativa o cualquier otro tipo de control de ingeniería que pueda hacer la empresa. Además, deben ejecutar o evaluar la ejecución de algunos controles administrativos. ¿Qué se contempla dentro de estos controles administrativos, ¿no? Por ejemplo, el tema de trabajo remoto. El trabajo remoto tiene que considerarse también porque cuando nosotros hablamos de lineamientos para prevención de COVID, no solamente estamos refiriéndonos a la línea de procesamiento, sino también a la parte administrativa y a todas las actividades conexas que puedan de alguna manera representar un riesgo frente a COVID-19. Entonces, si vemos que el personal es un personal mayor a 65 años, y ya la norma lo exige, pues tiene que hacer un trabajo remoto. Y si es un colaborador que presenta
comorbilidad, ¿no es cierto? Pues también tiene que estar en su domicilio, no puede ir a trabajar. Entonces eso hace que las empresas implementen estos controles administrativos, trabajo remoto, puede ser rotación de personal, cambios de horario de trabajo, a la hora de ingreso, un grupo ingresa más temprano, van haciendo horarios escalonados, inclusive en la misma producción también se puede hacer esas modificaciones de horarios, de programación de la producción, ¿no es cierto? Eh, Además, se tiene que dotar de implementos de higiene personal. Eso la empresa lo tiene que dotar, ya sea, tiene que haber todas las facilidades para que el trabajador, el personal, el colaborador de la empresa pueda lavarse las manos, ¿no es cierto? De manera continua. Además, eso significa que tiene que haber, ¿no es cierto?, jabón, lavaderos, y los lavadores tienen que ser idóneos, ¿no es cierto? Recomendable que sean manejados con el pie para evitar que se esté tocando las llaves. Además, es importante también que todos estos implementos de higiene también se tenga que implementar para las personas como los visitantes a las empresas o aquellos proveedores inclusive, ¿no? Y bueno, la empresa va a tener que determinar cuáles son los riesgos y cuáles son las medidas que tienen que realizar, por ejemplo, cuando llegue el proveedor, cuando llegue un cliente o cuando venga alguna personal de para lo que es mantenimiento de los equipos, ¿no? Muy importante son los equipos de protección personal que también la empresa tiene que proveer a los trabajadores. Pero más allá de la provisión de los equipos es también el uso adecuado de cada uno de ellos. Es importante que las empresas, como ya también lo señalan las normas, es la presentación de una declaración jurada de salud, ¿no? La comunicación es de cómo se va a hacer la declaración jurada a los trabajadores es importante, ¿no? Es importante señalarles de que se sabe de que las personas más vulnerables podrían ser aquellas, en este caso ya mayores de 65 años, y aquellas que presentan comorbilidad, ¿no? Frente al COVID-19. Por eso es que se necesita que presente una declaración jurada para poder tomar acciones para preservar su estado de salud, ¿no? Entonces, los trabajadores tienen que llenar esta declaración jurada donde van a poner toda la información de su estado de salud, si son hipertensos, si tienen diabetes, tienen obesidad, si tienen enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar, asma u otros tipos de enfermedades como cáncer, si es una persona gestante o cualquier otra condición. Y eso es importante que el trabajador presente estas declaraciones juradas, ¿no? Como un comentario, a veces todo esto se aplica a las empresas públicas y privadas. A veces hay casos donde los trabajadores señalan, no, tengo problemas de asma, ¿no? Antes de que salga la norma consideraban asma en general, pero luego cambió la norma y hablan de otro tipo de asma, ¿no? De asma severa. Entonces, aquellos que decían que han presentado asma, pues en primer momento las empresas les enviaron a hacer trabajo remoto y pues ahora se encuentran en problemas para poder retornar al trabajo porque todavía está pendiente, a pesar de que ya señalaron de que pueden presentar una declaración jurada también adicional, pues está pendiente de que simplemente una normativa adicional y puedan regresar con seguridad al trabajo, ¿no? Porque los empleadores
tienen temor de que regresen al trabajo por un tema de asma y finalmente puedan enfermarse, y ahí hay responsabilidad también de las empresas. Como ya habíamos señalado, la norma 2, la resolución ministerial 239 del MINSA señala una serie de lineamientos que deben cumplir las empresas ya de manera obligatoria. Entonces, esto tiene que, son 7 lineamientos que las empresas tienen que cumplir, y en función de esto elaborar un plan. Es importante que se tome conciencia respecto a los planes. ¿Qué está pasando ahora? Que las empresas están elaborando los planes, o en todo caso algunas, ¿no? Están haciendo copia de planes y lo están tomando simplemente como un documento, y pues no están viendo de que tienen la responsabilidad de ejecutar ese plan. Eso es fundamental, ¿no? Porque estamos tratando con la salud de las personas. Pues estos 7 lineamientos tienen que ver con limpieza y desinfección. Es básico. La limpieza y desinfección en los centros de trabajo. La evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo. Los lineamientos de lavado y desinfección de manos, que en nuestro sector ya lo conocíamos, ¿no es cierto? Y se venían aplicando. Y pues también la sensibilización en la prevención del contagio en el centro de trabajo, las medidas preventivas de aplicación colectiva, las medidas de protección personal, la vigilancia de salud del trabajador, y dentro de todas estas consideraciones, ustedes saben que las empresas tienen que hacer una inversión, y eso pues es obligatorio, y por un lado es importante. Lo más fundamental es la seguridad de todos los trabajadores, incluyendo de los mismos, de la alta dirección, de los propietarios de las empresas, y también de los, en general, de todos los actores externos que tenga nuestra empresa, ¿no? Las medidas específicas, el distanciamiento físico. Ya sabemos de que el virus se transmite en pequeñas gotículas que van a dispararse a través de cuando la persona estornuda, tose o habla. Es fundamental adoptar todas estas medidas, ¿no? Lo que nos va a ayudar en esto son la utilización de los EPPs. Por eso es importante el distanciamiento de no menos de 1 metro entre las personas. Ese es fundamental, ¿no? Bueno, el distanciamiento, ya sabemos que algunas empresas las empresas ya lo están aplicando, inclusive en el sector público, las entidades también ya lo vienen aplicando, e inclusive algunas han aprobado sus lineamientos y protocolos de prevención del COVID-19, ¿no? Entonces, vamos a ver si tengo, a ver, por ahí tenía un video. Vamos a ver si lo podemos poner para que ustedes vean que también hay algunas otras formas que podrían eh, de contagio, y en relación a la distancia, ¿no? A ver, veamos esto. Perdón. Bueno, es importante, ustedes han podido ver cómo
cómo podría ser la transmisión del SARS-CoV-2, ¿no es cierto?, en diferentes condiciones. Luego es importante tomar en cuenta que a nivel de las entidades públicas han habido ya algunas publicaciones que hay que tomar en cuenta. El INACAL ha publicado las normas técnicas para la utilización de mascarillas quirúrgicas. Hay diferentes tipos de mascarillas, a nivel de las empresas hay que saber diferenciarlas. Es importante que los proveedores o ustedes soliciten a los proveedores la ficha técnica de los productos. Hay que tomar en cuenta que actualmente también hay mucha falsificación de estos tipos de productos. Eso es importante porque puede ser de que estemos utilizando mascarillas que finalmente no nos protejan o no estén protegiendo a los demás. Es importante diferenciar ahí porque hay mascarillas que me protegen a mí como persona de las demás personas, y hay otras que protegen hacia las demás personas, o que protegen a las personas, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Ustedes pueden ingresar a este es un video de salud, y ahí hacen un detalle importante de cuáles son los tipos de mascarilla que se pueden utilizar. Entonces, es importante tomar en cuenta, ya se señaló que es muy poco probable que el COVID-19 o el SARS-CoV-2 se transmita a través de los alimentos o de envases de productos alimenticios. Entonces, el distanciamiento físico en el ambiente de trabajo también es fundamental. Deben las empresas implementar esto o hacer cumplir el distanciamiento físico. Hay muchas preguntas que nos han realizado y nos dicen, pero nosotros producimos y hay una necesidad de que los operarios estén cerca. Pues eso tiene que cambiar. No pueden las empresas tener a los trabajadores una distancia menor a 1 metro. Eso ya no puede ser. Tiene que ser mantenerse como mínimo 1 metro de distancia. Y ya la empresa puede evaluar si implementa sus medidas un poco con mayor, puede ser de 1,5 metros o a 2 metros. Eso lo tiene que evaluar la misma empresa. Pero lo mínimo es no menor, en todo caso, no menor de 1 metro de distancia. Cuando el distanciamiento físico, como señalábamos, se dificulta en algunas empresas, pues es obligatorio que las empresas tomen las medidas que corresponden. Por ejemplo, puede ser alternar, ¿no es cierto? En la línea de producción pueden alternar a la ubicación de los trabajadores para evitar de que estén frente a frente. En algunos casos van a tener que disminuir o reducir la velocidad de las líneas de la línea de producción, e inclusive el número de personal en el área de preparación de los alimentos. En el ambiente de trabajo hay que tomar en cuenta que es fundamental que la parte de la capacitación de los trabajadores, ¿no? Para que tomen todas estas medidas de protección. Los equipos de protección, como se señaló, deben ser facilitados a todos los trabajadores, ¿no es cierto? Las redes para cabello, los guantes, los overoles limpios, los zapatos de trabajo antideslizantes para el personal y otros requeridos para la labor que se tenga que desempeñar. Ahora, hay otro factor importante que hay que tomar en cuenta. No solamente es la provisión, sino también es fundamental el uso adecuado de los EPPs. De lo contrario, vamos a tener una falsa protección, ¿no? Y pues hay que evitar tocarse las mascarillas, hay que colocarlas bien las mascarillas. Hemos visto múltiples ejemplos donde las mascarillas pues las colocan bajo la nariz. Eso no sirve, ¿cierto? Y reacomodar y estar tocando las mascarillas
tampoco. En el ambiente de trabajo, como se señalaban, pueden implementarse las barreras físicas, dependiendo de la necesidad, ¿no? Donde pues estas barreras físicas será pues cuando haya un cierto contacto, un distanciamiento menor a 1 metro, ¿no? Luego hay que evitar las aglomeraciones en el trabajo. No se puede relajar las medidas de prevención. Eso está prohibido. Como nos vamos dando cuenta, es la adopción de nuevos hábitos. Esta es una situación donde nos ha puesto a las personas a un cambio de hábitos y eso pues tenemos que interiorizarlo. Ahora, en el transporte de insumos y productos, la empresa también debe considerar implementar estas medidas y pues la persona que hace este trabajo debe también de tener todos los equipos de protección y los implementos para la limpieza. Debe contar con un desinfectante para que pueda desinfectar todas las partes que puedan o superficies que entre en contacto el conductor de este vehículo o cualquier otra persona que lo acompañe. Eso es fundamental porque vean que ustedes tienen que evaluar este riesgo. Esta persona sale de la empresa, va a hacer algún tipo de reparto, va a tener contacto con personas y también contacto probablemente con superficies y pues puede ser una persona que pueda llevar el virus a la empresa. Entonces, eso es fundamental, que además tenga el adecuado aseo personal y usar ropa limpia. Ya lo que señalábamos, hay que dotarles de todos los implementos a la persona que va a hacer el transporte. La medición de la temperatura también es fundamental, ¿no es cierto? Para no solamente los conductores, sino también todos los trabajadores. Esas medidas hay que implementarlas al ingreso e inclusive es recomendable a la salida. En lo que corresponde a las medidas que las empresas deberían de implementar respecto a la alimentación de los trabajadores. Como bien sabemos, nosotros hemos visto, ha habido un periodo bien complicado donde no hay la provisión o los servicios de restaurantes o comedores y ahí se recomienda de que las empresas en la medida de lo posible tengan implementados sus comedores para que los trabajadores puedan alimentarse ahí. Y dentro de estos comedores se tiene que implementar todas las medidas de prevención. El distanciamiento físico es fundamental. No podemos relajar en el comedor, en el momento del refrigerio, estas medidas. Tiene que haber el distanciamiento físico y dotar también de todos los equipos para el lavado de manos. Es fundamental. La sensibilización, los planes de capacitación para el personal es fundamental. Tienen que integrarse dentro del plan de capacitación de salud y seguridad en el trabajo. Y tiene que contemplarse todas las medidas o todos los temas que estén relacionados, por ejemplo, al COVID-19, cuáles son los síntomas. Los trabajadores tienen que conocer muy bien cuáles son esos síntomas, el uso de las mascarillas, los procedimientos de lavado y desinfección de manos, la limpieza y desinfección de superficies, el manejo de los residuos. Debe implementarse protocolos de comunicación. Es importante que se utilicen los correos electrónicos, o si la empresa considera los afiches dentro de las empresas, ¿no? También debe implementarse los procedimientos, qué es lo que se debe hacer frente a casos sospechosos y confirmados, ¿no? Dentro de la empresa. Ahí es muy importante, ¿no? Hay que implementar todo un procedimiento
para ver si identificamos un caso sospechoso. ¿Qué haríamos dentro de la empresa si uno de nuestros compañeros empieza a sentirse mal? La mayoría de personas siente temor. Entonces, eso es importante que estén capacitados para saber qué hacer, ¿no es cierto? Entonces, ahí tiene que haber un comité, un grupo de personas que ya esté capacitado para hacer. ¿Qué tiene que ir? Acá es importante que la persona que también se sienta mal informe inmediatamente a su inmediato superior y comunique de que se siente mal y pues ahí tendrá que la empresa, dependiendo del tamaño, tendrá su médico ocupacional o su enfermera para que ya tome el caso y pueda evaluar a esa persona, la temperatura y todo lo demás que ya les corresponde a los profesionales de la salud. Es fundamental, es importante también considerar no discriminar a nuestros colegas que tengan los problemas de COVID-19. Ya hemos visto casos y se los señalamos para que ustedes también eviten ese tipo de situaciones, ¿no? Ya decíamos, la sensibilización es importante, la comunicación y capacitación sobre los síntomas, hay que señalarles el tema de la fiebre, medición de temperaturas al ingresar y a la salida, registrar los casos que tengan temperaturas mayores a 37.5, algunos están tomando 38 grados Celsius, la presencia de tos, la falta de aliento, dificultades para respirar, la fatiga o cualquier otro síntoma, ¿no es cierto? Y lo último, bueno, no es tan último, ¿no? La pérdida del sentido del olfato o del gusto, ¿no? Es una de las formas importantes para también poder determinar si estamos con un proceso o síntoma de COVID. La utilización de los CPPs, los protocolos de comunicación, lo de limpieza también hemos señalado. Es importante todos los pasos de capacitación en lo que es cómo utilizar los equipos de protección, ¿no? Cómo colocarse las mascarillas, ¿no? Entonces, además el lavado de manos, todos los pasos que se tienen que hacer. Ahora hay mucha más exigencia y lo que ya se practicaba en las plantas procesadoras de alimentos, en todo espacio de elaboración de alimentos, ahora pues se hace una exigencia para todas las personas, para toda la población. Entonces ahí también esta difusión de la forma como los protocolos de lavado de manos tiene que ser muy difundido, tanto con agua y jabón y con la utilización de gel a base de alcohol, ¿no? Seguir todos los pasos para poder tener la seguridad de que la desinfección se ha realizado de una manera correcta. Y pues los hábitos, ¿no? Al toser, ¿no es cierto? Al hablar. Y acá mucho nos va a ayudar el uso de las mascarillas, ¿no? Como una barrera. Hay un tema muy importante, es el seguimiento de todas las normas que van saliendo a nivel de nuestro país, del sector salud y de otras, ¿no? De las que competan a nuestro sector. Es fundamental que también una persona haga el seguimiento diario de qué cosa es lo que va saliendo, ¿no? Para que la empresa esté actualizada con toda esta información. Entonces, es importante que, a manera de conclusión, que las medidas preventivas y control frente al COVID-19 esté centrada en la protección de las personas. Ese es fundamental. No hay excusas para que, no hay ningún otro tipo de excusas para que la empresa deje de cumplir con estas medidas de seguridad. No, el tema de económico, pues
no es una excusa, ¿no? Y es importante también que se tome conciencia de que el plan tiene que ejecutarse. Entonces, es importante también que las empresas aseguren la gestión adecuada de personal, ¿no? Y que se mantenga la continuidad del trabajo, porque de esa manera están asegurando lo que es la productividad, ¿no es cierto?, de la empresa, y también estamos asegurando también el trabajo de las personas. También en lo que es nuestro sector es importante que los sistemas de gestión de inocuidad pues tengan que hacer una revisión, una actualización y los programas de limpieza y desinfección y las buenas prácticas de manufactura sean fortalecidas, sean actualizadas. Y pues hay que tomar en cuenta todas estas medidas para lo que es la elaboración de los planes, ¿no? Hay mucha información. Hace un mes y medio, 2 meses atrás, pues la información todavía era un poco escasa, pero ahora ya tenemos a la mano mucha más información. Y en el caso nuestro tenemos la guía que hemos presentado, que se ha publicado, pues está disponible en la página web del Consejo Departamental de Lima en el capítulo de alimentarias, ¿no? Hay que tomar en cuenta, esta es una lámina que me gusta ponerlo porque abarca de manera integral algunos aspectos que hay que tomar en cuenta. Son las 10 recomendaciones sobre seguridad alimentaria para las empresas del sector durante la crisis del COVID-19, que de alguna manera integra todo lo que hemos ido señalando, ¿no? Es importante no relajar los controles del sistema HACCP, ¿cierto? Y detrás de HACCP antes del HACCP sabemos cuáles son los prerequisitos que debemos implementar. Ya hemos hablado de las BPMs y de los programas generales de higiene que deben estar implementados y no debemos relajar esos controles que tenemos ahí. Se tiene que hacer una revisión. Hay que adaptar los planes de limpieza y desinfección al COVID-19. Es importante en todos los espacios, no solamente la línea de producción, desde que se ingresa a la empresa hasta los últimos espacios donde las personas circulen, ¿no? En recepción de materia prima, en atención al cliente, si es que tiene que, hay atención en la planta. También hay que tomar en cuenta, hay algunos casos donde las empresas no tienen sus comedores y pues ya tenemos conocimientos, como normalmente venía haciéndose, que los proveedores de los menús van yendo a las empresas. Hay que tener mucho cuidado con la persona que va y nos deja los alimentos, ¿no? Hay que establecer también ahí un procedimiento para ver qué es lo que vamos a hacer. Si esa empresa va a ingresar a la persona a la planta, de todas maneras tiene que controlarse la temperatura, esta persona tiene que utilizar los EPPs y lo recomendable es que pues la persona no ingrese, ¿no? No ingrese. Y hay que hacer un seguimiento a la persona que nos provee los alimentos, el menú que seguramente algunos ya están recibiendo. Hay que primero, digamos, ayudar a esa persona, darle un procedimiento y decirle, nosotros requerimos que su servicio cumpla con estos requisitos, ¿no? Pues si alguien provee esos alimentos, tiene que cumplir lo que es lo establecido en las normas de atención, la norma para restaurantes, ¿no? Que ha sido aprobada, el protocolo para restaurantes, aprobada con la resolución ministerial 1142 hay 2 normas, una de salud y otra de produce. Asegurar la cadena de suministros es importante, ¿no? Para eso hay que hacer esta evaluación que habíamos hablado al principio, ¿no?
la cadena de valor, ver pues cuánto de materia prima tengo, está disponible o no está disponible, están subiendo los precios o no, qué debo hacer, cómo mis proveedores están trabajando, debo hacer una revisión o buscar nuevos proveedores, ¿no? La implementación de medidas de prevención en la recepción de mercancías también ya lo habíamos señalado. Hay que reforzar la concienciación con las buenas prácticas de higiene. Esto va a nivel personal y esto es lo básico, lo fundamental para que funcione todos estos planes. La clave está en la persona, porque la prevención está en la persona. Si las personas relajan estas medidas o simplemente lo toman como o algo anecdótico, digo, entre comillas, pues no va a funcionar, ¿no? Hay que también considerar hablar con los clientes, darles confianza de que la empresa está implementando todos los protocolos para garantizar de que los productos sean, en primer lugar, inocuos y de que nuestro personal está protegida su salud. Hay que cumplir con las normas que el Ministerio de Salud también está emitiendo. Eso es fundamental porque es una obligación. No podemos salirnos de las normas. Y el trabajo en equipo es fundamental, ¿no? Al principio ha habido mucho temor y seguramente sigue habiendo temor en los trabajadores de las empresas de alimentos, porque recordemos, al ser un sector esencial, pues han estado trabajando de manera continua y en mi caso recibía llamadas de algunos colegas que me decían, ingeniera, la empresa donde trabajo produce condimentos y creemos que eso no debe estar considerado como esencial. ¿Qué podemos hacer, no? Entonces, lamentablemente la norma hablaba de esencial y pues se interpretó como, habló del sector alimentos y pues se interpretó de que algunos tipos de alimentos pues o de insumos tenían que seguir trabajando, ¿no? Pero hubo situaciones donde los empleadores entraron en conversación y acuerdos con el empleador, pues no han ido a trabajar y seguramente esas empresas ya reiniciaron o van a tener que reiniciar, entonces van a tener que implementar todas estas medidas, ¿no? El apoyo, la comunicación entre el equipo es fundamental, ¿no? A veces también se presentaban algunas quejas, ¿no? De que no les están dando los equipos de protección. Ya, ahí recuerden que hay la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y además las otras medidas también que que ha dado el Ejecutivo y que las empresas tienen que cumplir. Y lo importante también es que las empresas y todas las personas que integran las empresas tengan que hacer la evaluación para prepararse para el futuro, ¿no? Lo que ya venimos hablando de la etapa post-COVID. Es importante también el asesoramiento, ¿no? Si hay cosas que no sabemos dentro de la empresa, pues hay que buscar el apoyo y la asesoría técnica de los profesionales competentes para poder hacer las cosas de una manera correcta. Entonces, todo esto, este escenario de la emergencia sanitaria y en general la pandemia por el COVID-19, pues nos ha traído a nuestras vidas nuevos hábitos que tenemos que adoptar y que ya lo estamos adoptando. Y pues estas son también las buenas prácticas para la prevención de COVID-19. Y como ya algunos organismos internacionales lo han señalado, estamos en un espacio, en un escenario donde ya hablamos de la nueva normalidad, ¿no? La nueva normalidad donde pues ya es ver normal, de una manera normal a las personas
caminar con las mascarillas, caminar con otros equipos de protección, también respetar el distanciamiento social, ¿no? Lamentablemente hay un buen grupo que no lo está haciendo, pero sí, a nivel de las empresas sí lo están ejecutando. Entonces, esta es la nueva normalidad y tenemos que prepararnos para el futuro. Y por eso es que las empresas tienen que seguir haciendo sus análisis y estar preparados para lo que se venga, ¿no? Bueno, muchas gracias y espero si alguno de ustedes tiene Sí, alguna pregunta. muchas gracias, ingeniera Susi Castro Grandes. Hay una nota que me ha llegado del señor decano que la saluda y la felicita por esta exposición. Asimismo, también felicita a usted y a su equipo por su aporte para la guía de la iniquidad para plantas procesadoras de alimentos y el aporte que ha sido presentado al Ejecutivo para que pueda tener la referencia en este sector que debe tener una normativa clara. Ayer en su presentación en el programa del Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros tuvieron 8.634 seguidores, todo un récord. Felicito al equipo de trabajo por su buen aporte al sector alimentario. Atentamente, ingeniero Oscar Rafael Anyosa, decano del Consejo Departamental de Lima. Vamos a pasar a la rueda de preguntas. Eh, Antes de ello, los participantes que quieran que se les entienda un certificado, este tiene un costo y pueden ingresar a la aplicación de chat de participantes para que se registren. Entonces, los que quieren hacer uso de la palabra tienen que usar el aplicativo y levantar la mano y yo los voy a hacer ingresar para que hagan la pregunta respectiva a la colega. El participante Adolfo Leiva pregunta. Ya, no sé si me copian, pero Sí, se le quiero escucha, hacer un... se le escucha. Ya, muchas gracias, ingeniero. Ingeniera Susi Castro, una preguntita muy corta, usted la ha hecho un poquito larga y está perfecto, y quiero hacer una pregunta muy breve. Con respecto a todas estas normas que ya usted habló, que lo ha hecho el MINSA y lo ha hecho Produce, en este caso para este sector de alimentaria, yo digo ahora, así como la OEFA, que es para ambiental, ¿hay algún organismo fiscalizador, sancionador para ello? Y segundo, usted ha hablado también de que cada empresa debe tener ahora un responsable, un líder que se responsabilice por toda esta gestión específicamente de la infección del COVID-19. Y entonces, si esta persona, yo digo, debe estar capacitada según estas normas para que pueda identificar los riesgos, analizar los riesgos cuantitativamente, analíticamente y hacer una respuesta a los riesgos, implementar los riesgos y por último hacerle un monitoreo a estos riesgos. Por favor, esa pregunta quiero saber, sobre todo la fiscalización, porque yo sé que acá en el Perú hay mucho relajamiento en ese sentido. Gracias. Sí, sí, buenas noches. Muchas gracias por la pregunta. Sí, hay la fiscalización está contemplada. Es importante que tomen en cuenta las empresas. Tenemos una ley de seguridad de salud ocupacional y hay muchos aspectos que se tienen que implementar en el marco de esta ley, ¿no? Habíamos hablado y específicamente en este aspecto están está SUNAFIL, ¿no? Que está escrita al Ministerio de Trabajo. Entonces ellos tienen que hacer la supervisión para ver cómo, si los trabajadores tienen los implementos o los equipos de protección, ¿no es cierto? Ese es un aspecto fundamental porque recordemos de que este es un asunto que está, digamos, orientado fundamentalmente al cuidado de la salud y seguridad de las personas, ¿ya? Y la persona que va a gestionar esto o sea, no es que sea una sola, señalábamos de que hay empresas pequeñitas, ¿no es cierto? Entonces, ahí va a haber una persona que va a tener que asumir y es importante que esa persona, en efecto, como usted lo señalaba, esta persona debe estar capacitada
y tiene que ayudar o seguir un procedimiento importante que está basado en la identificación de peligros y riesgos, que se trabaja a través de una matriz, ¿no? La matriz hiper, porque eso nos va a permitir, como usted señalaba también, a identificar el riesgo, a saber cómo manejarlo, cómo mitigar ese riesgo y además también cómo implementar estas medidas de prevención, ¿no? Y de alguna manera hemos podido ir diciendo cuáles son esas medidas de seguridad que hay que implementar, y la guía que nosotros hemos presentado pues tiene más información detallada que ustedes lo pueden ir leyendo y lo pueden ir plasmando en sus planes, ¿no? Ya, segunda pregunta, el participante Ever John Landeo Pino. Adelante, señor. Buenas noches. Buenas noches. Primeramente, permítanme felicitarlos por su presentación. Ha sido muy didáctica y de mucha información. Con respecto a la industria conservera, donde se genera una mayor cantidad de mano de obra, y asimismo por el proceso que lleva esta industria, sobre todo en la parte de esterilización y en la parte de cocción, donde se genera una gran cantidad de vapor. ¿Cuál sería el riesgo ahí con referente a contraer este virus? Como segunda pregunta es si este examen se debería hacer a todos los trabajadores, ¿no? ¿Con qué frecuencia? Y si yo tengo una persona de repente que tiene un problema, una comorbilidad, por ejemplo, una asma controlada, ¿esta persona podría ir a trabajar? Eso es todo, muchas gracias. Sí, a ver, hay varias preguntas. La primera, respecto al espacio o donde hacen procesamiento y hay la emisión de vapores. Mire, hay tres premisas fundamentales que hay que tomar en cuenta y para que ustedes puedan analizar sus riesgos, ¿no? Es importante, estas medidas, distanciamiento, ¿no es cierto? Distanciamiento físico. En ese caso hay que ver el distanciamiento físico en esa operación, cuántos trabajadores hay, ¿no es cierto? Si es que tienen que respetar el distanciamiento, además utilizar los EPPs, el lavado continuo de manos, o sea, estas medidas, que es la especie de trilogía, tiene que ser aplicado en todos esos espacios. Pero adicionalmente, ahí en esos casos, limpieza y desinfección. Limpieza y desinfección, que ustedes van a tener que determinarla, cuál es digamos, la periodicidad, ¿no es cierto? Y tiene que justificarse de acuerdo a la necesidad de usted, que tengan ustedes. Por eso es importante el análisis, estar en planta, observar, ¿no? Y ver si realmente ahí representa algún tipo de peligro, hay algún riesgo de contagio o no, y qué medidas debo implementar. Pero lo básico es que ustedes tomen como premisa estas tres medidas de prevención. Esa es Pregunta una. virtual. Sí. Ingeniero Pedro Reina, adelante. Buenas noches a todos y muy especialmente a la ingeniera Susi Castro y al capítulo de Industrias Alimentarias por la brillante presentación que han hecho. Mi pregunta va en el siguiente sentido. Es bien conocido que en nuestro país, a lo largo de muchos años, y año por año, periodo tras periodo, tenemos un muy abundante marco normativo en todos los rubros. Y acá quiero rescatar parte de la exposición que ha hecho la ingeniera Susi, donde ella dice de que los trabajadores, en el caso, por ejemplo, de las industrias alimentarias, ven muchas veces
el marco normativo, los reglamentos, como un documento en sí, pero no internalizan la real ejecución y aplicación de estos reglamentos. Y eso hoy en día lo estamos viendo cada día en las noticias, a raíz de esta crisis que estamos viviendo, de esta pandemia, de que los ciudadanos, los trabajadores, los empleadores, muchas veces no ejecutan y no tienen el concepto de la obligatoriedad en muchos casos de cumplir con los marcos normativos, de cumplir con las reglas. Y hoy en día creo que todos concordamos que ese es nuestro problema, o sea, en el manejo de esta pandemia. Ingeniero, disculpe, ¿cuál es su pregunta? Sí, la pregunta va en el sentido que con la experiencia de la ingeniera, ¿qué recomendaciones haría ella para internalizar, para que entre los distintos, por ejemplo, en el caso de las empresas, se ejecute realmente lo que dictan las normas, tanto de parte del empleador, de parte del trabajador y el usuario? ¿Cómo se podría articular como algo que realmente haga cambiar las cosas y se pueda aplicar? Porque el marco normativo, las reglas, todo suena muy bien, pero lo difícil es cómo aplicar, qué cambios tendríamos que empezar a articular entre las distintas competencias. Esa es la pregunta. Es una pregunta bien complicada de responder, ¿cierto? Como usted señala, existen una serie de normas y la verdad hay una abundancia de normas y respecto en esta emergencia sanitaria, pues todos los días salen nuevas normas y a veces sale una norma que corrige, o bueno, entre comillas, corrige la norma anterior o precisa. Y si bien es cierto, las personas o los trabajadores pueden manejar la norma, pero no las cumplen, en mi opinión, el cumplimiento de la norma tiene mucho que ver con el compromiso de la alta dirección. Si la alta dirección se relaja y pues tiene una cierta irresponsabilidad, creo que tendrían que entrar a actuar los profesionales, ¿no es cierto? Y hablamos mucho ahí de los profesionales, por ejemplo, de ingeniería, ¿no? De la parte ética. Entonces, tiene que entrar a tallar esto pues un profesional que está bien formado y respeta toda la ética y sabe de que hay un reglamento de ética en el colegio, pues tiene que de alguna manera ayudar a que las personas que están ahí empiecen a actuar de manera correcta, porque no solamente es en ese espacio, lamentablemente hay muchos espacios en nuestro país que hace que seamos de alguna manera infractores de las normas. Entonces, ahora se está hablando mucho, por ejemplo, de la cultura, y si hablamos de procesamiento de alimentos, es la cultura de inocuidad. Y esa cultura de inocuidad, pues, pone en el centro de la discusión a la persona, ¿no es cierto? Al comportamiento, a los hábitos de las personas. Entonces, se tiene que entrar a trabajar mucho en lo que es la cultura de inocuidad, la cultura de prevención. Pues eso pasa mucho por las decisiones de las personas. Creo fundamental la alta dirección, ¿no? Muchas gracias. Última pregunta de la noche, pregunta virtual, ingeniera María Eugenia Nieva. Los demás participantes que quieran hacer preguntas pueden dirigirse al correo de la ingeniera susi.castrog@silima.eg.pe, que gustosamente ella y su equipo le van a responder. Adelante, ingeniera María Eugenia María Eugenia Nieva.
Es la última pregunta de la noche. Estamos desde las 4 de la tarde. Los invitamos mañana también a partir de las 4 en las 5 conferencias magistrales. Ingeniera Ernestina, no está, se fue. Pasamos entonces a la última pregunta. Ernestina Marín Saavedra. Adelante. Buenas noches, ¿qué tal? Mi pregunta va con relación a lo que es el sector agropecuario. Me encantó, ingeniera Susi Castro tiene una excelente exposición. Desde ayer le estoy escuchando como anfitriona y ahora como ponente me encanta su exposición. En mi área, que es el área de agropecuaria, queremos hablar un poquito de las zonas altoandinas. Digamos, tenemos problemas con lo que son los derivados lácteos, conociendo que ellos tienen problemas con lo que viene a ser la logística y nosotros tenemos que garantizar la inocuidad de lo que son los derivados lácteos. Entonces, ¿qué acciones se tendrían que implementar para la transformación de estos productos para garantizar la inocuidad? Conociendo que en lo que es derivados lácteos y ellos son pequeños productores y hay bastante problemas y falencias, ¿qué podemos nosotros hacer ya cuando los señores nos traen los quesos para poder garantizar la inocuidad? Muchísimas gracias. Sí, bueno, a ver, el tema de garantizar la inocuidad, ¿no es cierto? Durante el procesamiento y luego entiendo una vez que ya el producto está terminado, porque es importante la garantía de la inocuidad en todo el proceso. Las procesadoras, sea cualquier línea de producción de alimentos, necesariamente tienen que implementar si es una pequeñita, de todas maneras tiene que implementar sus programas generales de higiene. Buenas prácticas de manufactura es fundamental. ¿Ya? Y las buenas prácticas de manufactura nos da una serie de recomendaciones que hay que cumplirlas, ¿no? Desde la infraestructura, inclusive ahí también se habla, por ejemplo, de la higiene, limpieza y desinfección, y también se habla de la higiene personal, ¿no es cierto? Entonces, en relación a lo que nos está pasando ahora, hay que reforzar todos esos aspectos de higiene personal, pero además también lo que es limpieza y desinfección. Ahora, en específico, hay una guía de buenas prácticas de manufactura para el sector lácteos que lo ha trabajado DIGESA. Eso es muy importante. Y justo para el sector de quesos, yo recomiendo que revisen esa guía y que la puedan adoptar, ¿no? Porque está justamente trabajada con evidencia de campo. Entonces, eso es importante porque les va a permitir adaptarse fácilmente. Entonces, hay que cumplir con todas estas medidas y mucha capacitación. Se necesita bastante capacitación a nivel de los productores agropecuarios, ¿no? Para que puedan ellos primero conocer, ¿no es cierto? Digo, la inocuidad, ¿qué cosa es la inocuidad? Porque a veces este término inocuidad, cuando es escuchado por primera vez, no se entiende, ¿no? Nosotros ya nos referimos a inocuidad y cometemos el error de pensar de que todas las personas saben a qué nos referimos. Entonces, primero hay que explicarles qué cosa es la inocuidad y por qué es importante y cómo o qué cosas debemos hacer y cómo lo tenemos que hacer. Y hay que señalarles también de que eso es una garantía para la salud de las personas y también el prestigio de sus empresas y la competitividad de esas empresas, ¿no? Espero haber respondido. De lo contrario, ahí está mi correo, me pueden escribir. Estamos trabajando con un equipo de ingenieros que si ustedes desean hacer sus consultas, lo hagan y nosotros vamos a responderles con toda la disposición que tenemos con todos los profesionales y las personas que requieran de nuestro apoyo. Muy bien, muy agradecido, ingeniera Susi Martí Castro Grandes, por su exposición y sus respuestas.
Señoras y señores, las conferencias de hoy día han terminado. Los invitamos para el día de mañana en las 5 conferencias magistrales. Muy buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias.